de producto. ¿Qué creen ustedes que es eso de recepción técnica de producto? ¿A qué se refiere? A revisar que los productos vengan con el lote correcto, la fecha de vencimiento en buen estado. Correcto. Y en la presentación, de unas ampollas que no vengan quebradas. Correcto. El producto venga en un buen embalamiento. Exacto. Aplicamos un procedimiento en donde lo que vamos a hacer es verificar que se cumplan unas condiciones. Y son unas condiciones mínimas. ¿Que quién debe cumplir para ustedes? Su proveedor. Llámese producto de ambiente, llámese producto de cadena de frío, llámese cualquier producto, debe cumplir con unas condiciones mínimas que pueden estar previamente pactadas entre Confenalco como tal y directamente el proveedor, pero hay algunas que son básicas. Lo que mencionaba el compañero, el lote, fecha de vencimiento, cantidad, estado del embalaje, identificación, son temas importantes. Pero entrando en materia, ¿ustedes revisan algo, por ejemplo, del vehículo que trae la mercancía? Es algo deseable a veces. Hemos visto en la práctica, por ejemplo, que el vehículo que trae el producto a veces trae otras cargas que pueden ser contaminantes. ¿Sí? Caso, por ejemplo, de plaguicidas, lo vimos una vez. Medicamento que venía en una carga en un vehículo que también traía plaguicidas. Alguna vez vimos, por ejemplo, un camión que tenía aceite regado en la superficie y sobre esa superficie había cajas de producto. ¿Sí? Y puede ocurrir, por ejemplo, que tengan como residuos o partes de insectos, lo que indicaría que el camión no ha sido sometido a un proceso de saneamiento. ¿Sí? Entonces, inclusive desde el punto de entrada, ya hay verificaciones que uno puede hacer directamente en el camión y que son convenientes. ¿Convenientes para qué? Para garantizar que el producto cumple con esas especificaciones. Hay unas condiciones que desde las buenas prácticas de manufactura uno debe prevenir, que son contaminación cruzada, confusiones, errores. Y esa contaminación cruzada, hay un riesgo alto en ese vehículo que Donde transportan alimentos tampoco se puede. Por ejemplo, el alimento depende un poco, digamos, uno puede enmarcar por el grupo de productos como farmacéuticos y suplementos dietarios, que también tienen una connotación de alimentos, son compatibles con los medicamentos. Pero no cárnicos ni... Exacto, sí. Ya pollo, carne, lo que tú mencionas, exactamente, embutidos. Perecederos, No perecederos. Perfecto. ¿Alguna duda, algo que les haya pasado en su experiencia, en el trabajo, con relación a esa recepción técnica? ¿Qué les cuesta? ¿Qué consideran que puede ser algo donde se puede trabajar? La revisión del camión, pues, Eso toca. es importante. Si es cadena de frío, ¿qué hacen cuando el producto viene en esa condición? Con la temperatura entre 2 y Y 8. cuentan con el sensor, ¿cierto? El que llamamos infrarrojo, correcto. Con este sensor hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Con la forma en que yo lo leo, porque el sensor funciona, o sea, el sensor sirve para lo que está diseñado que debe funcionar, pero el uso es supremamente delicado. ¿Qué pasa cuando uno hace la verificación con ese sensor? Uno abre la caja, ¿cierto? Y en el momento de apertura de la caja, ya yo estoy exponiendo el producto a una condición externa de más temperatura. Ya la temperatura inmediatamente empieza a subir. Entonces, cuando yo leo, si yo primero demoro un tiempo en hacer esa lectura, ya esa temperatura va subiendo más. Y si la superficie más, la parte superior es donde tomo la lectura, es más probable que me dé un valor por encima. Pero no quiere decir que sea una exclusión, ¿sí? Porque es normal, yo abro la caja y las pongo, ¿sí? El punto ideal no es la parte superior, es más al intermedio, ¿sí? Para que sea un punto que no esté en contacto con ese calor externo. ¿Sí me hago entender en ese punto? ¿Cómo se lee? La distancia es súper importante. Si yo no puedo leer con ese sensor desde una distancia de más de 2 metros, por ejemplo, porque también me marcan errores. Él está diseñado para que sea entre medio y 1 metro aproximadamente para que la lectura sea confiable en ese caso. Si encuentran una exclusión de temperatura, ¿qué hacen? Les llegó el producto a 10. ¿Cuánto debe ser la temperatura de refrigeración? 2 y 8. Ese es el rango, 2 y 8. Les llegó a 10. ¿Qué hacen en ese caso? Reportarlos que ya no para ahí. Hacen la novedad, informan y ¿qué pasa? El laboratorio tiene que tomar, o el proveedor, si está en el rango de termoestabilidad, si se puede recibir o no. Correcto. Hay algo que yo les sugiero acá. Cuando ustedes reciben el producto con la excursión, van a tener que hacer un proceso adicional, una gestión adicional, que es contactar a ese proveedor,
¿sí? Avisarle, entregarle unos datos mínimos, que una vez les digo son la temperatura a la que llegó, obviamente, la máxima temperatura a la lectura, ¿sí? Estos datos hay que pasárselos y seguramente van a tener que esperar la respuesta para poder darle uso. ¿Qué sugiero yo, incluso siendo titular del registro? ¿Sí? Si tienen un problema, no reciban. Obviamente hay que estar en línea con la parte de compras, con la parte comercial, porque puede haber una necesidad del producto, pero si ven que recibirlo puede ser trabajo adicional para ustedes, muchas veces es mejor hacer la devolución. Porque nosotros nos conviene mirar qué está pasando, qué está llegando con esa excursión, qué sucede con nuestro operador logístico. Saben que nuestro operador logístico es Open Market, si hay que hacer alguna mejora en ese caso. Sí nos pasa, pero hasta ahora siempre hemos visto ese tema del sensor, ¿sí? La lectura es supremamente crítica. ¿Qué hacemos nosotros? Si tenemos un reporte de este tipo, en la siguiente entrega inmediatamente mandamos un sensor. Y la idea es que se compare siempre con ese sensor y hagamos la comparación para ver si de pronto la temperatura externa nos hace algún efecto. Es muy diferente. Les pongo un caso. Una vez vi la recepción de un cliente y él tenía, digamos, esta línea llena de cajas y él empezó a abrir aquí toda la nevera, abrió esta, abrió esta, abrió esta, abrió esta, Y eso abrió en esta hora tenemos. ya abierto, ¿sí? Y después empieza con su papelito acá. Este sí, este ya no, este ya no, este ya no, obvio. Como las abre todas, ya empiezan a ganar temperatura y por eso da una falsa exclusión, ¿sí? Por eso el tema con ese sensor es delicado, ¿sí? No implica que si tienen la lectura no lo reporten, hay que hacerlo, pero lo que les recomiendo es el manejo como tal. ¿Perfecto? ¿Dudas hasta acá? Perfecto, pero aquí vemos un poco lo que se refiere. En la recepción, el producto, fechas de vencimiento son importantes. Ustedes seguramente tienen un mínimo de vida útil para recibir el producto, ¿cierto? ¿Cuánto es? Eso depende del producto. Tiene que llegar con ¿Cuánto es carta. lo mínimo que pueden recibir? O sea, si viene con 10 meses, ¿lo reciben? Sí, 10 pero- meses de vida útil Si remanente. viene con Sí, la pero carta, tiene de que compromiso. llegar con carta de Con carta, sí. Y si no viene con carta, ¿cuánto es lo mínimo? Más de un Eso año. depende. Correcto. Es lo que normalmente maneja el mercado colombiano. Yo recibo de un proveedor un medicamento y debe tener al menos un año de vida útil. Ojalá tenga más, obviamente, porque me da más tiempo de rotar el producto, pero como mínimo un año. ¿Por qué tenemos esa condición de mínimo un año? Nosotros, por ejemplo, que somos importadores, solamente el proceso de importar y tener disponible en nuestro almacén con los análisis respectivos puede tardar entre 3 y 6 meses. Entre 3 y 6 meses. Si el producto tiene 24 meses de vida útil, tal vez ya perdió hasta 6, así que le quedan 18. Y va a tener un tiempo de rotarse, ¿sí? Él no es que salga, que llegue y sale de una vez. Él tiene un tiempo en donde va a salir. Y por eso normalmente uno define un año como vida útil remanente, ¿sí? Obvio que si el producto tiene 36 meses de vida útil, es mucho más probable que lo entreguemos con 2 años, 2 años y medio, entre otros tiempos. Pero el mínimo son 12 meses. Y únicamente recibo producto en otra condición si tengo una carta. Una carta donde hay un acuerdo entre el área comercial y el proveedor. Esa carta básicamente lo que va a declarar es: si se me vence a mí, te lo voy a devolver y tú me vas a reconocer ese valor. ¿Por qué? Porque te recibo algo que no está dentro de mis especificaciones. ¿Me hago entender allí? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Un año, en ese caso, ¿sí? Nosotros particularmente tratamos de entregarlo con 13 meses de vida útil para que el traslado nos asegure que al menos llega con esos 12 meses de vida útil remanente. ¿Listo? Esos son temas importantes allí. Hay que revisar la presentación. Hay nombres o familias de productos que pueden confundir. Un ejemplo en el caso nuestro, Micardis, ¿lo conocen tal vez? Micardis o Mirapex inclusive, ¿sí? Puede tener diferentes, en el caso de Mirapex, puede ser de 0,375, de 0,75, de 1,5, de 3 miligramos, puede venir por 14 o por 28 tabletas y decir Mirapex es cualquier cosa. En la presentación tengo que especificarla al mayor nivel posible y eso es lo que verifico, para no confundirme entre 1,5 y 3 miligramos, porque todo se llama Mirapex, ¿sí? Tenemos un tema, nosotros los que manejamos medicamentos, ustedes saben los medicamentos LASA, ¿los han escuchado? Que son parecidos. Muy parecidos, correcto.
es un riesgo. Y saben que, por ejemplo, ya ha habido casos, el caso del albendazol con el tramadol, que se confundieron porque eran muy parecidos, eran goteros los dos, eran el mismo gotero, el envase era exactamente igual, lo único que cambiaba era el nombre, porque hasta la plancha base con la que ese proveedor imprimía era la misma, así que eran exactamente iguales, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, esas verificaciones son claves para no entregar la que no corresponde. Pero muchas veces también de diferenciar, entonces uno con un color, otros colores, eso ayuda para eso, para uno no, porque uno es humano y comete errores. Uno es humano y correcto, los productos nuestros, tal vez no los alcanzo a ver acá, van a traer 3 barras de colores en la parte superior. Y esas 3 barras siempre van a cambiar dependiendo del producto. Y si se parece, por ejemplo, en el caso de Nicardis tiene una presentación que es 80-10 y una 80-5. Así que las 3 barras son iguales, pero la franja donde está el nombre varía totalmente. Una es azul y la otra es roja. Y eso facilita la identificación y nos quita ese problema, ¿sí? Y es bueno que, digamos, desde ustedes también vayan al cliente y le digan eso, ¿sí? Hay medicamentos, ¿sí?, hablando muy abiertamente, por ejemplo, Genfar, un poco, Vitalis, un poco, son muy parecidos, ¿sí? Ellos están haciendo cosas, por ejemplo, cambian los tamaños de sus presentaciones. Este tema de usar el mismo gotero, no. Cambiemos el tamaño de la plegadiza, la forma, una base de pie, una base un poco más ajustada. Con los genéricos es que sucede eso. ¿Cómo? Con los genéricos. Correcto, especialmente. Pero incluso, digamos, el de marca puede tener el riesgo si el arte trata de mantener esa misma forma. ¿Sí? Siempre debe haber algo que los diferencie. Perfecto. ¿Preguntas o casos que hayan tenido hasta acá? Ninguno. Todo el vehículo, que ya lo hablamos, averías, el estado de limpieza y posible contaminante. Es lo que hay que mirar en el vehículo, ¿sí? Lo ideal, y eso puede ser un punto que verifique la entidad sanitaria, es que esa recepción técnica con cada uno de los puntos que hemos mirado se documente, se haga como una especie de lista de verificación. Que tenga cada punto. ¿Lote corresponde? Sí. ¿Referencia corresponde? Sí. ¿Vida útil mínima 12 meses? Sí. ¿El producto en buen estado? Sí. ¿La revisión me corresponde con la factura y me corresponde con el producto físico? Sí. Y eso lo registro y tengo cada vez que ingresa el soporte de que desarrollé el procedimiento de recepción técnica y todo estaba de acuerdo. ¿Sí me van a entender? Sí. Dale, Mauricio. Tengo una pregunta acerca de la forma. A veces en la factura aparece el lote impreso, ¿sí? Sí. Viene cierta cantidad, pero no el total. O sea, vienen 10 cajas y vienen 100 de un lote del que está ahí. Esos 3, ¿qué se hace? ¿Se reportan o se pueden escribir con lapicero abajo? O sea, ¿qué se, por ejemplo, ¿Hay alguna razón que ustedes conozcan para que no venga discriminado todos los lotes? De pronto al equivocarse a la hora de empacar allá. No es ningún problema lo que tú haces, es más, eso pasa. O sea, puede ocurrir un faltante, por ejemplo, o la avería. Y todas esas notas siempre es bueno que queden en esos documentos, que quede en la guía del transportador, en la remisión, si la traen, y en la factura. ¿Sí? Lo importante es que esa novedad se comunique, ¿sí? Que ustedes hagan la gestión interna y ya sea el proveedor de esa novedad. Y que cuando pongan la nota, pongan la firma de la que lo haya hecho y con la fecha específica. Este lote no estaba, encontré fue este lote. Ahora, una novedad, digamos, como ese tipo, una diferencia de ese tipo, creo que amerita analizar si es mejor no recibir, exactamente. No recibir y no tener que hacer trabajo adicional, lo que les comento. Quien les entregue, tiene que entregarles perfecto. Eso es algo que es importante. O sea, que ustedes sí tienen que verificar, pero que no tengan el menor número posible de ese tipo de novedades. ¿Listo? Eso es importante. Perfecto. Ahora hay un sistema, hay que hacer un ingreso a una plataforma que es importante hacerlo de la manera correcta. ¿Sí? En este caso con las cantidades, con las referencias y ahora en el caso de ustedes asignando una ubicación. ¿Sí? El sistema les va a permitir seguramente manejar las ubicaciones y saber qué hay en cada uno de esos puntos que tienen oposición en el almacenamiento. Soy yo, Dieguito. Perfecto. Vamos un poco con lo que es almacenamiento como tal. ¿Así hay algunas preguntas
Y voy a hacer el ejercicio más que todo con las preguntas, ¿sí? Tipo auditor, más o menos. Entonces yo digo que allá hay unos espacios, lo hablábamos hace un momento, ¿sí? Pero los espacios tienen una malla. ¿Por qué es importante la malla? Insectos. Pueden entrar insectos por ahí. ¿Qué más? Roedores. También. Y el control de roedores es algo importante. ¿Tienen un sistema de control de roedores? Correcto. Que seguramente son trampas, que están adheridas normalmente a las paredes. De esa manera, el rastrero, el animal rastrero que ingresa, llámese rata, llámese lagartija, hay un montón, no solo son roedores. Cuando llega, él va a tratar de buscar las partes laterales, ¿sí? Porque es donde es menos visible. Y por eso las trampas se colocan de esa manera. La trampa es una forma de control. Él debe entrar y quedar adherido, ¿sí? Entonces, ese control del ingreso de ese tipo de animales que son contaminantes del producto, ¿sí? Debe realizarse. Ahí podrían entrar, si no hay una protección, por ejemplo, palomas, que es una infestación difícil de controlar. Entonces, es súper necesario, ¿sí? Ese tipo de controles dentro del almacén son importantes. La limpieza, definitivamente. Es un área que se ve supremamente limpia. Debe tener un proceso de limpieza bien estricto. ¿Cómo lo hace? Diario, semanal, ¿cómo lo entiendes? Diario. Diario. Piso, estantería, sí, eso se nota y eso es importante. ¿Y registran esa limpieza? Sí. Perfecto, diariamente, correcto. Control de humedad y temperatura. ¿Se También. realiza? Sí, señor. ¿Cuál es la temperatura máxima especificada en este almacén? 25. 25, que ya tiene 28. ¿Cómo haces ahí entonces? Ventiladores. Ahí dice, mira, 29 tiene en este momento. ¿Qué pasó? Mucho verano, Se mucho prenden los verano. ventiladores, sí. Correcto. Esa es una bodega ambiente. Una bodega ambiente para Colombia, la temperatura máxima es de 30. Y si miran los productos, va a declarar, almacénese a una temperatura menor de 30. Pero es bueno tener 25. ¿Por qué? Porque siempre debo tener un colchón, un rango de seguridad. Ese es mi rango de seguridad. Yo trato de controlar 25 para que nunca me llegue a 30. ¿Sí ven? O sea, ahí está bien. 29 todavía es la temperatura que este tipo de productos que se almacenan a temperatura ambiente en Colombia soportan. ¿Sí? Entonces es bueno. Es bueno. Y es un día, entiendo, caluroso. Yo alguna pregunta sé qué es la humedad relativa, así no en teoría, sino en forma. ¿Qué es la humedad relativa? El aire tiene diferentes componentes. Uno es el oxígeno, que nosotros respiramos, más o menos el 18% de oxígeno. Tiene principalmente nitrógeno, ¿sí? Tiene más o menos como un 60% de nitrógeno. Y tiene otros gases, CO2, CO, lo que generan los vapores que generan la combustión en los vehículos. Y tiene agua, vapor de agua. Ese es la humedad relativa. Sí. O sea, hay un porcentaje definido, ya debe ser más o menos el 10% vapor de agua. Y si tiene 9, se dice 90% de humedad relativa porque es comparado contra ese estándar que debería tener. ¿Sí me hago entender? Es vapor de agua. Es una lectura del vapor de agua que hay en el ambiente. Y el vapor de agua, por las características del agua, hace que el producto se pueda afectar. Y esa muy alta que puede suceder de un producto. Se podría degradar el activo. Se podría degradar el activo. Pero de una vez le digo, es poco probable. Porque estos medicamentos se entregan en un envase primario que es hermético. ¿Qué quiere decir eso? Que su sellado es total y no permite el intercambio con los gases externos. ¿Sí? No permite el intercambio. Sin embargo, es una medida de lo que puede suceder. Nosotros como titulares, cuando vamos a obtener un registro sanitario en Tinvima, hacemos una serie de pruebas que se llaman estabilidades. Y es tomar el producto y meterlo a unas condiciones. Hay una particular donde metemos a 40 grados y lo metemos a 80% humedad, entre 80 y 85% humedad. O sea, una condición extrema. Si el producto soporta esa condición, mi producto es estable y lo puedo comercializar. En general, yo debo tratar de que mi humedad no suba tanto, pero realmente es un trato al final informativo. Porque como les digo, esto viene hermético. Viene una ampolla, viene un frasco, viene un blister. Así que la humedad externa, siempre y cuando yo garantice que mi producto es hermético, no va a afectar el producto. ¿Me hago entender Por hasta muy ahí? alta que esté. Señor, Por muy alta que esté. por muy alta que esté. Por muy alta que esté. Pero mientras más humedad tenga, es más probable que se afecte. Por eso es mejor tenerla baja.
Sin embargo, si es alta, mi producto debe soportar. ¿Listo? Ahora la temperatura sí. ¿Sí? ¿Qué hace la temperatura? Estos medicamentos se vencen, como ustedes saben, se vencen. Ese vencimiento indica que el principio activo, la molécula que hace el efecto terapéutico, se degrada. Eso es lo que pasa. Y esa molécula se degrada mientras más temperatura tenga. ¿Sí? Por eso si yo lo someto a 40, 50, pasa como, no sé, que cocinar o hacer algo que se va a degradar lo que yo originalmente tengo. O sea, que ya no tendría lo que realmente yo espero que tenga. O sea, la temperatura sí afecta de manera importante el producto. Todos estos medicamentos van a tener rangos en donde soportan por periodos de tiempo temperaturas por encima de 30, pero es muy variable y por eso es un riesgo someterlos a esa temperatura. ¿Me hago entender hasta allá? Perfecto. Bueno, miramos lo de las... hay un tema, por ejemplo, que puede ser análisis. Las claraboyas generan una entrada directa de la luz del sol. Hay medicamentos que son fotosensibles, es decir, la luz los altera. La luz también es un factor que acelera esa velocidad de degradación que hace que se venzan rápido los medicamentos. Entonces hay que tener cuidado en los puntos donde las claraboyas apuntan directamente al producto y no poner ese tipo de producto. Si el producto es fotosensible, la etiqueta lo va a decir. Así que lo miran, fotosensible, este no puede ir ahí. Este tiene que ir tal vez a primeros niveles. El frasco no es como oscuro, ¿sí? Señor, El frasquito no es y el frasco va a tener tendencia a ser ámbar, oscuro, ¿sí? De ese tipo de colores. Puede ser café oscuro, azul oscuro, dependiendo de la técnica de fabricación del frasco, pero sí, definitivamente esa es la característica. Y esa luz podría afectar. ¿Listo? Perfecto. Hay tipos de almacenamiento, ¿sí? Hay uno que se llama caótico, que la palabra suena horrible. Caótico suena a caos, pero no necesariamente indica caos. En el caótico yo tengo todo un almacén lleno de ubicaciones. Y yo, si tengo un sistema que me controle qué tengo en cada ubicación, como lo tienen hoy, yo puedo indistintamente colocar lo de cuarentena, lo aprobado en cualquier ubicación. ¿Por qué? Porque el sistema que tengo me asegura el estado de calidad. Ese sistema me dice, lo que tienes en la ubicación 3300 en la E está en cuarentena. Y si tú lo sacas y pones uno aprobado, él se actualiza. Y ahora va, lo que está en esa posición está aprobado. Así que todas las posiciones son libres de utilizar cualquier producto. Eso es lo que hace que se llame caótico. No quiere decir caos, sino que todo está disponible para todo. Excepto el rechazo, porque el rechazo tiene que estar cómodo. ¿Cómo debe estar el rechazo? Segregado, aparte. Y además de eso, ¿qué otra condición tiene el producto del rechazo? etiquetado. Sí. Identificado, eso es importante, identificado como rechazo con el fin de evitar que inintencionalmente alguien lo tome y lo use. Una avería. Pero además, acceso restringido. Ojalá en una jaula. Ojalá en un área que tenga llaves. ¿Sí? Correcto. ¿Por qué? Porque tenemos que restringir que sin intención o con intención sea usado un producto que ya no cumple con las especificaciones. Entonces, el tema del caótico es más cuando utilizo cuarentena y aprobado. Y en el controlado, no. En el controlado llego y digo, bueno, C, D y E son cuarentena. Y no puedo poner cuarentena en ninguno de aquellos. O sea, además de controlar la ubicación, inclusive definir unas ubicaciones para un estado de calidad. Y el resto son aprobados. Eso es controlado. Además de controlar la ubicación, controlo también estado de calidad, dando ubicaciones específicas. ¿Sí? Los dos sistemas funcionan, especialmente porque los software que hay hoy me permiten controlar estado de calidad. ¿Listo? Eso es importante. Y viene una parte importante. Nosotros hacemos un proceso que es distribución. Así que nos enfocamos en logística farmacéutica. Señor. Yo siempre he tenido una pregunta. Claro que sí. ¿Por qué se llaman medicamentos controlados? Controlados, correcto. El medicamento controlado tiene como principio activo una sustancia estupefaciente. Es decir, que es una droga. Una droga que puede tener un efecto hipnótico, sedante, antidepresivo y puede causar adicción. Sí, y puede causar adicción. Entonces, ¿qué sucede?
Si yo no tengo un control especial sobre esos medicamentos, puede llegar a personas inescrupulosas que van a distribuirlo en mercados negros. ¿Sí? Por eso, ese es el medicamento específico que se llama controlado. Y hay ya unos activos que tiene definida nuestra regulación, el Fondo Nacional de Estupefacientes, que son los controlados. ¿Sí? Ketamina, brotisolán, diazepam, ¿sí? Todos los que son ansiolíticos, antidepresivos, ese tipo de medicamentos, ¿sí? Que tienen ese efecto. Entonces yo tengo que controlar unidad por unidad, tener segregación, tener ubicaciones, entregar reportes de cuánto consumo, de cuánto adquiero de ese medicamento, ¿sí? A la autoridad que es el Fondo Nacional de Estupefacientes. Así que tienen un control especial. Y ese control especial es lo que hace que se llame Controlados. ¿Sí me hago entender? Claro. Sí, y es más que todo, por eso. No tenemos, ya no tenemos. Teníamos uno que se llamaba Lindormin en la línea de Dinon Pharma, en la línea de Animal Health teníamos uno que también ya salió, ¿sí? Entonces, hoy no tenemos. Pero quien no tenga requiere tener un registro especial, una resolución de autorización especial, un control especial. Destruirlo hay que hacerlo de manera especial. Tiene que ir un funcionario del fondo y verificar que voy a destruir lo que yo dije que iba a destruir. Entonces, es bien Compleja. controlado, valga la redundancia, la forma en que se gestiona. Súper ¿Sí? controlado. Perfecto. Volviendo al tema, nosotros somos logísticos farmacéuticos, porque hacemos un proceso logístico. Y estas tres etapas son claves para entregar bien un producto. Ahora ya no estamos recibiendo en el almacenamiento, ahora vamos a entregar pedidos. Recibimos un pedido, tenemos que asegurar que lo que nos llega corresponde a lo que el cliente necesita. Y que quien lo haga o quien lo reciba se lo transmita a ustedes de la manera correcta, generalmente a través de un pedido. Y hacemos un proceso de picking, ¿cierto? Que picking es picar, literalmente. Voy a las diferentes ubicaciones y tomo lo que necesito. Esa es una primera etapa, el picking. Después que separo el pedido a través de ese picking, voy a hacer un embalaje, una preparación o un alistamiento. Es decir, voy a colocarlo en una condición tal que yo pueda entregárselo a mi cliente. Y ese sistema de embalaje le llamo packing. Empacar. Cada una de esas etapas debe tener una persona que lo hace y una persona que lo verifica para no cometer errores. Lo que todos hacemos es que yo hago el picking y cuando hago el packing, quien lo haga, verifica. Y debe verificar qué cantidades, lotes, referencias, estado, presentación, correcto, corresponde. Y que el embalaje que lo haga de manera correcta. Es decir, que el embalaje no afecte el producto. Que si tengo espacios vacíos, relleno. Que utilizo la caja del tamaño correcto. ¿Sí? No embalo de cualquier manera porque voy a dañar el producto. ¿Sí? Eso es importante. Finalmente, el shipping es el envío mismo. Y así como verifique el camión que recibo, también verifico el que va a llevar el producto. Ese es el envío. ¿Perfecto? ¿Preguntas hasta acá? No, está claro. ¿Todo claro? Perfecto. Avanzamos. Los rotulados son importantes, la condición de almacenamiento, si se debe proteger o no de la luz, esas condiciones. Hoy, tal vez ustedes no, pero hoy se maneja mucho producto congelado. Y hay que tener cuidado si nos llega a llegar un producto de ese tipo, cuya condición sea congelamiento. Las vacunas de Pfizer, por ejemplo, las vacunas de COVID de Pfizer, fue un medicamento que metió en Colombia el tema de la gestión de congelado. Y hay que tener en cuenta, si no tengo un equipo que me permita mantener esa condición, no los puedo manejar. Vamos un poco con cadena de frío. Manejan productos de cadena de frío acá, ¿cierto? ¿Dónde los tienen? En el congelador. O en un cuarto. En un cuarto. ¿Y qué controles tiene ese cuarto? Un sensor que funciona las 24 horas. Correcto. ¿Qué pasa si un sábado a las 12 de la noche se va la luz? Activamos la planta. Tiene un sistema de respaldo, que es una planta. Y si hay un daño mecánico, eléctrico, electrónico en el sistema, Soportar creo que hasta 2 días más. ¿Cierto, Mauro? ¿O no? Sí, tiene un respaldo de... correcto, tiene respaldo. El respaldo es clave y el respaldo es una condición que verifican las agencias sanitarias cuando hacen su inspección. ¿Por qué? Primero, porque el producto debe mantener esas condiciones, no debe superar los 2 a 8 grados centígrados. Y segundo, también porque es importante para la compañía en términos monetarios. El producto de cadena de frío generalmente es biológico.
Los biológicos tienen procesos de manufactura más complejos que lo hacen costoso. ¿Sí? Un ejemplo, a una empresa cliente, durante una inspección le revisaron una nevera que tenía los productos de cadena de frío y tenían una torta y una botella de vino. Donde yo pongo medicamentos y no pongo nada más. 200 millones de pesos les quedaron bloqueados hasta que tuvieron una nueva visita, una nueva verificación, una nueva confirmación de las condiciones de la misma Secretaría de Salud para que pudieran vender. Más o menos 3 meses sin vender una unidad de esos 200 millones de pesos. Y hubo otra, tal vez no fue tanto dinero, que tenía una botella de agua ardiente dentro del cuarto frío. Y la Secretaría de Salud le rechazó ese producto. Perdió más o menos 50 millones de pesos. Entonces hay que tener cuidado. Allá se coloca medicamento. Y tengo que tener cuidado de no afectar ese medicamento. Algunas medidas, o sea, no mantener el cuarto abierto por mucho tiempo. ¿Sí? Yo abro y empiezo a perder o a ganar calor, más bien, del exterior. Gana calor a la temperatura absoluta. Para eso es que se le colocan las cortinas. Las cortinas ayudan, sin embargo, si de pronto se me olvida cerrarla, la cortina es una barrera temporal del intercambio de temperatura. Pero si la dejo abierta, igual genera espacios donde va a haber intercambio de calor con el exterior y la temperatura va a subir. Claro. Así que debo tener cuidado también con eso. El registro de temperatura crítico. Varias veces al día debo estar tomando esas medidas. Y en la medida de lo posible, ojalá tener, no sé si tienen alarmas sonoras y visuales, de que en caso que haya excursión yo pueda ver y escuchar. ¿Sí? Es algo deseable. O sea, digamos, al tablero control, al tablero de mando del sistema, yo le adapto alarmas que son como una licuadora, ¿sí? Que se va a activar cuando supere los rangos de temperatura por debajo de 2 o por encima de 8, y también suena una alarma sonora que me dice, uy, hay una explosión. Hoy en día las neveras caseras traen esa alarma. Empiezan a sonar. Así es. Exactamente. Así es. Eso va a ser la nevera sol y es algo que también es importante que se tenga. Si alguien por error, sin la intención, deja la puerta abierta y no se da cuenta y sale, la idea es que apenas sienta la alarma, el sistema me avisa. El sistema me avisa. Esos controles son importantes. ¿Listo? Listo. El transporte ya lo vimos un poco. Es importante en el tema de cadena de frío. Yo utilizo normalmente neveras y geles. ¿Sí? ¿Ustedes tienen ese sistema? ¿Tienen propias o utilizan las que el cliente les envía con el producto? Utilizamos las del cliente. Las del cliente. ¿Y cómo embalan el producto? ¿Cómo hacen la preparación, el alistamiento cuando tienen el pedido para entregar al cliente? ¿Qué cuidados tienen cuando van a hacer ese embalaje? El producto siempre yo lo despacho en una caja y va con 2 filas abajo, 2 a los lados y 2 arriba. Correcto. Y va en caja el producto. ¿Qué importancia tiene el que lo coloques en caja? De que el producto no se me va a dañar No se va a por un congelar. golpe o... Que no tener contacto Y que directo no de la tiene pila. contacto directo con el gel. Pasó alguna vez que un cliente entregó una vacuna nuestra a su cliente y no tuvo ese cuidado. Colocó las vacunas, que eran ampollas, en una bolsa y las metió. Y eran una vacuna líquida. Cuando le llegó al cliente, le llegaron congeladas. Las vacunas son supremamente delicadas en ese sentido. Todas tuvieron que ser rechazadas. Y perdió una cantidad de dinero importante por eso. ¿Sí? A pesar de que después que descongeló nuevamente se vio una solución translúcida, no podemos garantizar que después de congelado el producto mantenga sus condiciones y no hay otra condición que rechazar. Entonces utilizar un aislante, entre comillas, sea un cartón, sea plástico, sea una lámina de copor, un aislante entre el gel y el producto es supremamente importante. También puede ser igual algo que deben analizar, si se puede, en términos logísticos, cuando sale directamente del congelador, no debe ser colocado directamente en el sistema, porque tiene demasiado poder refrigerante y puede hacer que se baje de 2. Hay que esperar un tiempo que le llamamos atemperamiento de ese gel. O sea, lo saco del congelador y lo dejo 15-20 minutos en el ambiente. Él sale más o menos a 15 grados y la temperatura ideal para entrar al sistema es de menos 3 grados. Sale a menos 15 y debe entrar a menos 3. Por eso en ese tiempo que lo dejo afuera se atempera, logra la temperatura que necesita.
Cuando lo coloco de una vez, especialmente colocando 6, tengo el riesgo de que la temperatura se baje de 2. ¿Sí me hago entender? Ya. Es algo para tener en cuenta. Igual hay que también analizar el tema logístico, el tema de tiempos y movimientos. La devolución es clave. Cuando reciban una devolución, se recibe como una recepción técnica y hay que verificar las mismas condiciones, aun cuando están rechazados. Cantidad, referencia, todo hay que revisar. ¿Sí? Vencido, averiado, no importa. Y especialmente si, por ejemplo, ustedes alistan un producto, se lo van a entregar al cliente, lo ofrecen, pero por alguna razón no lo recibe. No quiso recibirlo y lo devolvió. Cuando vuelva hay que hacer una inspección. ¿Por qué? Porque ese producto no va al rechazo, ¿cierto? Puede volver al inventario disponible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo entregué. No lo entregué, nunca salió de mi control. El cliente Y si no lo salió de mi manipuló. control, yo todavía estoy garantizando que es conforme. Pero cuando regresa, no sé qué pudo pasar en el transporte, lo inspecciono. Y si lo encuentro conforme, lo devuelvo al disponible. Y lo que encuentre no conforme, al rechazo. Haciendo la gestión correspondiente. Eso es un tema importante en la devolución. Y lo mismo cuando van a devolverlas al cliente. Si hay que tener en cuenta la política del cliente de devoluciones, cuánto tiempo recibe la devolución vencida o después del vencimiento, etcétera, ¿sí? Eso es también importante tenerlo en cuenta. La devolución es el cliente, tanto lo que le devuelven a ustedes como lo que ustedes le devuelven a ellos. Un poco lo de la corta vida útil, con esto cerramos. Y hay que tener mucho cuidado con el producto que vence primero. O sea, mi sistema me debe garantizar que cuando yo genero un pedido, me toma el lote que primero vence. Lo llamamos FIFO, First Expire, First Out. Lo primero que vence, lo primero que sale. Antes utilizaban mucho FIFO. Lo primero que entra es lo primero que sale. Pero no necesariamente lo primero que entra es lo primero que vence. Por eso no era un sistema adecuado. El sistema adecuado es FIFO. Vence primero, sale primero. ¿Qué hemos visto nosotros en la experiencia? Especialmente en instituciones, pero lo hemos visto con algunos distribuidores. Colocamos el producto en una estantería y el vencido lo ponemos atrás. Y cuando viene un pedido, tomo el de adelante. Igual busco el nuevo producto que entra adelante. Y el vencido se sigue quedando atrás. Y viene otro pedido y vuelvo a tomar el que tiene más fecha de vencimiento. ¿Y qué está pasando con el que se está venciendo? Se me queda. Va a perder plata. Y vamos a perder plata. Eso es importante. Hay temas éticos importantes y es que si destruyo ese medicamento, un paciente se está quedando sin medicamento. Además que estoy contaminando. Pero lo más importante es que la empresa está perdiendo plata. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo tengo definido un sistema de control de inventarios para controlar el que vence primero. Y lo que debe salir primero es eso que vence primero. ¿Listo? Listo. Yo gestiono adecuado su inventario, como les comento acá. La vida útil remanente es importante. ¿Sí? Este tema de los 12 meses es clave y que solo reciban un producto con menos si hay un acuerdo previo. Un acuerdo previo que les garantice que les reconocen el valor si no lo ven. ¿Sí? El producto en el stock hay que monitorearlo, lo que llamamos inventario cíclico, con cierta frecuencia, mensual, bimensual, lo que ustedes definan. Hago inventarios para hacer sondeo de que no se me esté quedando el residuo. Voy y verifico. Se puede hacer, normalmente en los inventarios asignamos auxiliares responsables por rack y ellos hacen esa verificación para que el vencido no se me quede. ¿Sí? Tengo igual el control de la plataforma, del software, que me debe garantizar que tomo primero lo que se vence, pero igual ese inventario visual me permite garantizar. ¿Sí? Es importante esos inventarios. ¿Los hacen tal vez? Inventario cíclico, perfecto. Ahí, un punto, no solo la cantidad, verifiquemos vida útil también. ¿Sí? En general, el medicamento vencido, si lo encuentran ya vencido, también darle la disposición, pasarlo al rechazo. ¿Ustedes destruyen o se lo devuelven al cliente? En ese caso. Al proveedor. Se lo devuelven, perdón, al proveedor. Exactamente. Algunos hemos visto que destruyen por su cuenta, no es necesario. Nosotros como titulares tenemos la obligación de disponer de ese producto, así que si no lo devuelven, lo recibimos y el pago de la distribución lo hacemos directamente nosotros. ¿Sí? En este caso, en general, todos debemos estar con ese chip en la cabeza. No voy a dejar que se me vence. Voy a sacar primero ese que se vence. ¿Sí? Voy a estar atento de que no solamente tomo esto, que lo reviso, que aseguro que lo que me pide el pedido sea lo que me está
lo que estoy colocando para entregar, ¿sí? Y no que se me quede ese producto encima. ¿Perfecto? Ok.